Muy buenas noches a todos. En nombre de MEA Productos, les agradecemos a todos la presencia y participación en el diplomado técnico, el cual será impartido por el personal de MEA Productos. Antes de iniciar, queremos dar unos lineamientos generales para poder desarrollar el segundo módulo con el mayor orden posible. Tendremos la sesión de preguntas al finalizar la conferencia. Por favor, pueden levantar la mano en las reacciones que aparecen en la pantalla de Zoom para pedir la palabra. Les habilitaremos el micrófono para que ustedes puedan hacer las preguntas al expositor. Les informamos que el diplomado está siendo grabado para posteriormente enviarlo a través de correo electrónico. Solicitamos desactivar cámara y micrófono para evitar cualquier distracción a nuestro expositor. Les recordamos también que para obtener el diploma de participación deben completar como mínimo el 90% de asistencia. En el chat está el link de asistencia donde deben de ingresar para registrar la participación del módulo el día de hoy. Por favor, ingresar y registrarse siempre con el mismo nombre y correo para validar su participación. También queremos recordarles que el examen del primer módulo de losas prefabricadas se estará cerrando al finalizar la capacitación del día de hoy. En este momento le dejo la palabra a Carlos Puac, ejecutivo de ventas de Megaproductos. Bienvenido, Carlos. Bueno, buenas noches a todos. Les doy la bienvenida a este segundo módulo que vamos a tener en nuestro diplomado. Espero, antes de iniciar, solo les pido lo siguiente, que al final cuando tengamos el tiempo de preguntas, por favor, hagan las preguntas necesarias o las que quieran, porque al final la idea es de que pregunten mucho para que salgan con los conocimientos que se necesita para vender más, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con nuestro módulo. Vamos a iniciar con nuestros temas. Los temas que hoy vamos a tomar en cuenta son los siguientes. Vamos a ver un resumen breve, ahí sí que un resumen de lo que vimos la semana pasada, solo para refrescar un poquito el tema. Vamos a platicar sobre aplicaciones de la losa, en dónde podemos utilizarlos, en dónde no, o qué necesitamos para poder ofrecer una losa. Los beneficios de la misma, ¿verdad? Que al final con esto nos ayuda a entender un poquito más y tener argumentos de ventas para ofrecer nuestros productos. Vamos a ver un tema de las buenas prácticas que debemos de tener a la hora de nosotros adquirir o buenas prácticas que debemos siempre recalcar a los clientes, ¿verdad? Y algún dato muy importante que vamos a tomar son los datos básicos a recolectar para poder hacer una cotización, ¿verdad? Ya que estos datos son importantísimos para nosotros poder dar un buen asesoramiento y poder cotizar de la mejor forma al momento de requerirlo, ¿verdad? Entonces vamos a empezar nada más recordándoles los elementos que conforman una losa prefabricada, ¿verdad? Hablamos de que el kit o el sistema lo compone la vigueta. Esta vigueta puede ser de cualquier tipo, ¿verdad? Nosotros tenemos tres tipos. El acero de refuerzo, que es la electromalla, o el acero por temperatura que tenemos en el topping. El elemento aligerante de relleno y que nos funciona también como una parte de formaleta, que es la bovedía, ¿verdad? Y también el kit lo compone el acero para bastones y rigidizantes, ¿verdad? Como les digo, es solo para que empecemos retomando un poquito el tema de los elementos. Aquí les presento los tres tipos de vigueta que tenemos. Tenemos vigueta reforzada. ¿Cómo la identificamos? Básicamente por el doble joist que lleva, ¿verdad? Eso es como su particularidad. La vigueta reforzada solo la trabajamos con bovedía de 10 centímetros, luces no mayores a 380, ¿verdad? Y esta la trabajamos de 20 en 20 centímetros, ¿sí? Tenemos la vigueta TI, que es como
la que habíamos hablado, que es la que nos diferencia de toda la competencia que hay en el mercado, que únicamente nosotros la tenemos y que es de las viguetas, una de las mejores por los beneficios que presenta, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito del tema también de los beneficios que eso que nos lleva, ¿verdad? Esta la podemos trabajar con bovedía de 10 centímetros, bovedía de 15, con bovedía de 10 centímetros desde 1 metro hasta 4,50 de largo, y con bovedía de 15 podemos tenerla de 1 metro hasta 6 metros de largo, ¿verdad? Y la vigueta pretensada, ¿dónde la identificamos? Porque solo tiene un joist, ¿verdad? Entonces, y que siempre lleva una curvatura, que es la contraflecha, de la cual ya platicamos en el módulo anterior, ¿verdad? Entonces, con este trabajamos bovedillas de 10 centímetros, bovedillas de 15, podemos trabajar bovedillas de 20, ya se puede trabajar una losa especial con un peralte mayor o con bovedilla de polietileno, podemos abarcar unos peraltes más grandes y unas cargas mayores, ¿verdad? Haciendo combinaciones y todo, ¿verdad? Entonces esta es como un poquito más versátil y trabajamos con bovedilla de 10 centímetros desde 60 centímetros, 80 centímetros si lo requiere, hasta 480 en bovedilla de 10. Manejamos con bovedilla de 15 igual, desde 60 centímetros hasta 6 metros, y con bovedía de 20 ya puede variar dependiendo de las condiciones de la misma, ¿verdad? Entonces estas tres viguetas o estos tres tipos de sistema de losas son los que tenemos nosotros en Megaproductos, ¿verdad? Entonces, solo para refrescar. Y ahora vamos a ver las aplicaciones. Aquí en las aplicaciones les colocamos estas imágenes solo para que ustedes consideren y tengan en mente, ¿verdad? Muchas veces o existe el mito o la pregunta siempre, ¿verdad? Mire, una losa prefabricada me aguanta un segundo nivel, un tercer nivel, y estas imágenes son muestras de que sí podemos trabajar desde 2 niveles, un nivel. Podemos tener un edificio más o menos, ¿verdad? De 4 niveles, 5 niveles, o podemos tener un edificio de muchos más niveles, ¿verdad? Recordándole siempre que la losa no necesariamente es la que nos sirve para soportar los niveles superiores, ¿verdad? La losa únicamente para lo que nos sirve es para darnos un área útil, ¿verdad? O una área de servicio, más no carga específicamente los muros de los niveles superiores, ¿verdad? Sino que los muros normalmente ya sea que caigan sobre los mismos muros del nivel inferior, o puede caer sobre una viga, ¿verdad? Dependiendo del tipo de muro que estemos trabajando, ¿verdad? Más adelantito vamos a ver un tema, pero cuando tenemos un muro tabique, podemos trabajar directamente con la vigueta, ¿verdad? Podemos hacer una doble vigueta para que eso nos sirva de apoyo, pero es solo un muro tabique, ¿verdad? Que no cargue losa o no nos sirva de apoyo en el nivel superior, ¿verdad? Entonces, las aplicaciones pueden variar, ¿verdad? También vimos en el módulo anterior las cargas, ¿verdad? Que podemos tener cargas de diferente tipo, ¿verdad? De acuerdo a la necesidad. Una losa prefabricada la podemos utilizar muy bien para una cisterna que vaya enterrada al suelo. Solo habría que considerar una carga especial, pero se puede trabajar también. También se mostró en el módulo anterior que también se puede trabajar para vigas puente, ¿verdad? Entonces, la aplicación es infinita, digamos, ¿verdad? Siempre y cuando tengamos en consideración los parámetros que vayamos a utilizar, ¿verdad? O las cargas que vayan a intervenir en la losa, ¿verdad? Eso siempre es importante para que la losa nos funcione, ¿verdad? Pero la aplicación, como les repito, puede ser techo inclinado, techo plano, ¿verdad? Un nivel, 2 niveles, 3 niveles, un edificio, cargas especiales puntuales, ¿verdad? Como lo es un tinaco, puede ser, incluso nos puede servir en terrenos así como se ve aquí en la fotografía, ¿verdad? Puede, según el diseño, puede a veces servirnos incluso para parqueo, ¿verdad? Entonces, como le repito, solo hay que considerar esas cargas, ¿verdad? Pero siempre es aplicable o siempre se puede trabajar una losa prefabricada para esa utilización, ¿verdad?
Entonces aquí vamos a entrar un poquito al tema de los beneficios que nos trae la utilización de una loza prefabricada. Estos beneficios al final son los que nosotros debemos de resaltar siempre al momento de estar ofreciendo una loza prefabricada, ¿verdad? Ya que con estos beneficios nosotros podemos convencer o que el cliente tenga más seguridad, ¿verdad? Es importante que se les queden algunos o los más puntuales, ¿verdad? Ya que cuando nosotros tenemos seguridad de lo que estamos diciendo y estamos convencidos, es mucho más fácil transmitirle a nuestros clientes, ¿verdad? Esa confianza y que ellos se animen a utilizar el producto, ¿verdad? Una de los beneficios principales, creería yo, es que el producto, al ser un producto prefabricado, se le puede dar una garantía al material que están utilizando, ¿verdad? Nosotros como megaproductos, al momento de que ustedes lo requieran, podemos extenderles algún certificado de calidad o de garantía de los materiales que se están trabajando. Como les repetía, según los parámetros que se tengan para la loza o para qué lo vamos a utilizar, nosotros podemos hacer el diseño de las viguetas, ¿verdad? Entonces hay un departamento de ingeniería atrás de todo el cálculo y de toda la cuestión de las viguetas, ¿verdad? Entonces esa es una garantía que ustedes pueden extender muy bien. Si nosotros, yo siempre hago la comparación, ¿verdad? Si nosotros dejamos que un maestro de obra haga una loza tradicional, normalmente los maestros de obra, sin hablar de forma negativa de los maestros, pero es muy real, ¿verdad? Los maestros de obra muchas veces, ellos replican lo que una vez aprendieron, ¿verdad? Si ellos en algún proyecto pusieron un emparrillado de cierta medida y a cierto espaciamiento, ellos lo van a replicar de esa forma siempre, ¿verdad? Pero no pueden dar como una garantía escrita o ahí sí que garantizando el trabajo que están haciendo, ¿verdad? En cambio, con un producto así como una loza prefabricada, hay memorias de cálculos de los materiales que estamos trabajando. Entonces, eso es una garantía real, ¿verdad? Que podemos dar nosotros como megaproductos y que ustedes como asesores al final y que tienen contacto con los clientes, ustedes pueden hacer uso de ello, ¿verdad? Entonces, repitiéndole, siempre nosotros tenemos garantías sobre los materiales que manejamos, ¿verdad? Entonces, es una parte muy importante. El otro, el otro beneficio que tienen ¿cómo se llama? Las losas prefabricadas es reducir el consumo de concreto y del acero, ¿verdad? Básicamente, aquí podemos observar, ¿verdad? El porcentaje de consumo de acero, les recuerdo, según lo que vimos, no, la capa de compresión o el topping que nosotros le colocamos a las losas prefabricadas siempre es de 5 centímetros. Mientras que para una losa tradicional, como mínimo deben ser 10 centímetros, ¿verdad? Puede ser 10, normalmente la hacen de 12 o por seguridad la hacen de 20. Entonces el volumen de concreto que se utiliza en una losa tradicional comparado con una losa prefabricada podemos hablar de un 50% menos fácil, ¿verdad? Como le digo, dependiendo de las características que pueda tener una losa tradicional, ¿verdad? Del tamaño de las luces y todo, ¿verdad? Y va a ir variando, ¿verdad? Mientras que nosotros siempre vamos a tener esos 5 centímetros de topping únicamente, ¿verdad? Entonces, muchas veces recordemos que nos comparan losa tradicional contra producto de Vigueta y Bobedilla. Normalmente estamos o iguales, en algunas ocasiones podría mencionar yo que estamos un poquito arriba, pero según los beneficios y todo el ahorro que vamos teniendo en la obra, es ahí donde está la diferencia, ¿verdad? Entonces, para que lo recuerden siempre, ¿verdad? Habría que hacer siempre el ensayo cuando ustedes tengan una objeción de decir, bueno, ¿qué es más? ¿Me sale más barato una cosa que otra? Tenemos la garantía ante todo. Y segundo, tendríamos que ver un dato global, ¿verdad?
reducción de madera y todo lo demás, ¿verdad? Que vamos a ir viendo a continuación. También tenemos un ahorro de mano de obra, ¿verdad? Para habilitar la obra falsa y los armados. No es lo mismo venir y poner un paraleado, ¿verdad? Para una losa prefabricada en tiempo y en mano de obra, que hacer el molde o la tarima completa en una losa tradicional, ¿verdad? Bien fácil se puede reducir el tiempo a la mitad entre uno y otro, ¿verdad? Si no es que menos, ¿verdad? Y el tiempo también que conlleva el instalar o colocar las viguetas y luego rellenar con bovedía, ¿verdad? No es lo mismo que el pobre albañil esté ahí agachado todo el día, ¿verdad? Haciendo la parrilla y amarrando todos los elementos, ¿verdad? Entonces es mucho más rápido, entonces ahorra mano de obra en esa parte, ¿verdad? Algo importante y me gusta mucho hacer énfasis, digamos, al momento de que estemos hablando de ahorros en cuanto a la losa prefabricada, es porque la reducción del tiempo que nosotros vamos a alquilar o que el cliente debe alquilar la madera, ¿verdad? Normalmente en las losas prefabricadas podemos manejar 3 tiempos dependiendo del tipo de vigueta, ¿verdad? Podemos hablar de que en una losa de vigueta TI, por ejemplo, podemos retirar los parales a los 3 días luego de la fundición, dependiendo del largo de las viguetas, ¿verdad? Con una losa pretensada podríamos darle unos 5 días y una losa reforzada podríamos dar de 8 a 10 días, ¿verdad? Para poder retirar la madera. Entonces, no es lo mismo que el cliente alquile la madera a ese tiempo que con una losa tradicional. Una losa tradicional, no sé si la mayoría sabe o ha visto, pero como mínimo tiene que quedarse 28 a un mes los parales en lo que el concreto se fragua, ¿verdad? Entonces, ahí reducimos el tiempo de alquiler de madera o de utilización de madera hasta un 75%, ¿verdad? Fácil un 50%. Entonces ya ese es un ahorro que si el cliente solo ve el material como tal, de vigueta y bovedía, electromalla y todo lo que conlleva el kit, no se da cuenta de todos los ahorros que le implica el utilizar una vigueta y bovedía, ¿verdad? Entonces ese es un tema muy importante que debemos nosotros siempre de hacer ver al cliente, ¿verdad? A veces probablemente podamos perder alguna venta por no mencionar estos beneficios, ¿verdad? Entonces por eso es importante mencionarlos en esta ocasión, ¿verdad? Para que ustedes vayan tomando nota y se recuerden de esos beneficios y que siempre esos beneficios sean los que recalquemos, ¿verdad? Para poder lograr cerrar negocios, ¿verdad? Aquí básicamente era lo que habíamos hablado, ¿verdad? La bobería al final nos sirve como una formaleta, nos aumenta o nos cubre un área en la losa, entonces nos reduce la utilización de concreto, ¿verdad? También nos reduce, recuérdense, por el tipo de producto que manejamos, le reduce peso propio eh, a, a la estructura, ¿verdad? Eso es algo también importante que muchas veces el cliente no se da cuenta, ¿verdad? O al final lo pasa por alto, ¿verdad? El peso que le genera una losa tradicional maciza a comparación de una losa prefabricada es mucho menor, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, el cliente no ve eso de un inicio, ¿verdad? Sino que eh, él hace sus muros y todo y cree que todo está bien, ¿verdad? Pero no se pone a pensar que el reducir peso aumenta la vida útil o los riesgos disminuyen, ¿verdad? Para que su estructura tenga algún desperfecto, ¿verdad? Entonces ese también es un beneficio importante que tiene la losa prefabricada, ¿verdad? En esta parte, la reducción de obra falsa, esta foto me gusta mucho. Esta es una losa de vigueta TI. Aquí podemos ver fácil la reducción de la madera, ¿verdad? Y esta es una foto real, entonces no me pueden decir que son mentiras, digamos, ¿verdad? Sino que esta es una vigueta TI. La capacidad que la vigueta TI tiene es buenísima, ¿verdad?
Entonces, como ustedes pueden ver, si en una losa tradicional se reduce siempre la utilización de madera, en la TI cuando tenemos luces de 280 o hasta 3 metros, podemos ver esta parte, ¿verdad? De no tener, ¿cómo se llama? Tanta madera, ¿verdad? Entonces, era lo mismo que les repetía al inicio, ¿verdad? Siempre esto es algo que el cliente no lo ve desde un inicio, ¿verdad? Entonces es importante siempre recalcarles, ¿verdad? Entonces, este es un beneficio importantísimo que tiene la TI contra una vigueta reforzada y una vigueta pretensada. Aquí más adelantito vamos a ver el tema de espaciamientos de parales, ¿verdad? Para que ustedes vayan entendiendo un poquito. Y definitivamente con la TI tenemos una reducción importantísima en cuanto a obra falsa, ¿verdad? Esta es otra foto de igual forma, ¿verdad? Normalmente eso es como lo típico que deberíamos de tener, ¿verdad? Es recomendable siempre tener este cuadro, ¿verdad? O estos parales a los extremos para soportar las viguetas, ¿verdad? La punta de viguetas, pero volvemos a lo mismo. Aquí tenemos más o menos unos 50, unos 60 de largo de la vigueta y la madera que estamos utilizando es mínima, ¿verdad? Entonces eso es importante hacerlo ver, ¿verdad? Aquí tenemos otra fotografía en donde ya no tenemos parales, ¿verdad? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1,40 de luz y no estamos utilizando parales a los extremos, básicamente por la resistencia del muro, ¿verdad? Es importante siempre tomar en cuenta también, ya que está esta fotografía y nos sirve de ejemplo, que los muros tienen mucho que ver, ¿verdad? Si este muro fuera de un bloque de 25 kilogramos o de poma, siempre es importante ponerle sus parales, ¿verdad? Porque vamos a poner a cargar completamente el muro y no sabemos si nos puede aguantar, ¿verdad? En este caso, como es un sistema que nosotros tenemos y la resistencia del bloque ya es un poquito más elevada, entonces podemos hacer esto de acá, ¿verdad? No poner ningún tipo de paral y fundimos y no hay ningún inconveniente, ¿verdad? El tiempo de ejecución, como les decía al final, el tiempo que se conlleva, si hacemos la comparación siempre contra una losa tradicional, el tiempo que conlleva realizar una tarima, colocar parales, empezar a realizar ¿cómo se llama? La parrilla, hacer dobleces para rieles, eh, los bastones y todo lo que conlleva una losa tradicional se reduce un montón si comparamos una losa prefabricada, ¿verdad? Aquí nada más es tener el planito, tener la orientación de las viguetas, ir montamos viguetas, luego rellenamos con bovedía y ya no es necesario estar gastando tanto tiempo, ¿verdad? Entonces el tiempo es muy importante al final en los beneficios que tiene una losa prefabricada, ¿verdad? El incremento de rendimientos constructivos, como les repetía, ¿verdad? Vamos saliendo más rápido en cuanto a... Aquí fácil, ustedes pueden ver lo que conlleva o el armado o el paraleado que lleva una losa prefabricada, ¿verdad? Es mínimo con respecto a una losa tradicional, ¿verdad? Aquí, esta foto es bien interesante, por lo mismo que la repetía, ¿verdad? Aquí tenemos una losa tradicional, si lo queremos llamar así, ¿verdad? Una pretensada o una reforzada puede ser. Eh, los parales y todo lo que lleva de obra falsa es mayor que si trabajamos una losa TI, ¿verdad? Dependiendo de la luz que tengamos, ¿verdad? Entonces es muy importante esta parte. La ventaja también, un beneficio es que podemos trabajar losas inclinadas, como les decía en las aplicaciones, ¿verdad? Podemos trabajar losas inclinadas sin ningún problema, podemos trabajar losas planas, ¿verdad? Entonces no es una limitante eso para que no nos soliciten una losa, ¿verdad? Aquí, como les decía, en el tema de pretensado, el preesfuerzo al final nos da
la capacidad de trabajar luces mayores en comparación a una losa tradicional o una losa reforzada, perdón, como les decía al inicio. Con una losa reforzada solo trabajamos bovedía de 10 y llegamos hasta 380 y eso es como lo máximo que trabajamos, ¿verdad? Con una losa pretensada podemos llegar bien fácil eh, hasta 480, como les decía, con un peralte de 15 terminado, ¿verdad? Entonces, eso es la ventaja o la garantía que nos da el trabajar con una losa pretensada, ¿verdad? Aquí tenemos una fotografía también siempre para ver el tema. Esta fotografía es importante. Como les decía, podemos trabajar cargas especiales, podemos hacer esta combinación, ¿verdad? Podemos trabajar dobles viguetas dependiendo del diseño. Podemos trabajar una vigueta. A veces estos casos de dobles viguetas se presentan cuando la carga es muy alta y el cliente no quiere tener un peralte muy elevado, ¿verdad? Entonces, hay opción de trabajar unas dobles viguetas siempre para aumentar la resistencia de la losa y disminuir el peralte o el grosor de la bovedía, ¿verdad? Entonces, por eso les decía, al final lo podemos trabajar. Cargas, hemos trabajado un quinel más o menos de una carga 2200 con peralte de 30, ¿verdad? Entonces, se puede trabajar muy bien cualquier tipo ¿cómo se llama?, de carga. Como les decía al inicio, por ser un sistema con bovedía, la bovedía al final es la que nos reduce una cantidad enorme el peso propio o el peso que le vamos a agregar al sistema o a los muros, a nuestra estructura. Entonces, el utilizar eso nos ayuda un montón a que nuestra estructura esté perfecta, ¿verdad? Y que no sufra tanto, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos otra fotografía de los parales o de la obra falsa, ¿verdad? Aquí también les recuerdo que si es cuestión de tema de peso o de reducción de peso, podemos utilizar la bovedía de Duropor también, ¿verdad? Esta podemos utilizar bovedía de 10 centímetros de alto, de 15, de 20. Eso se puede hacer de la medida que nosotros necesitemos para optimizar ¿cómo se llama?, el sistema, ¿verdad? O la carga que estemos trabajando, ¿verdad? Este tema de la bovedía de Duropor también nos sirve cuando son luces muy largas, ¿verdad? Y no queremos tener un peralte muy grande o un grosor muy grande. Entonces, reduciendo este peso propio, entonces podemos alcanzar esas luces largas y con una resistencia especial, digamos, ¿verdad? Entonces, aparte también los beneficios que ya se trabajaron con respecto a la bovedía de Duropor, ¿verdad? Si ustedes ven aquí, esta tiene como 1 metro de largo, ¿verdad? Y entonces una sola bovedía sustituye a 5 bovedías de las otras, ¿verdad? De las normales de poma, ¿verdad? Entonces esa es una de las ventajas bien importantes, ¿verdad? Aquí les tengo otra fotografía de la bovedía de Duropor, ¿verdad? Lo que nos hace también la bovedía de Duropor es que nos da un aislamiento térmico y acústico un poquito mayor que la de poma, ¿verdad? Por el simple hecho de ser del material que está hecho, ¿verdad? Entonces, no digamos así la cantidad de tiempo que nos ahorramos en colocar unas 3 bovedías de estas contra 15 o 20 de las otras, ¿verdad? Entonces el tiempo es muy importante a la hora de utilizar la bovedía de Duropor, ¿verdad? Entonces, en resumidas cuentas, estos serían los beneficios o nuestros círculos de beneficios, ¿verdad? Reduce el tiempo de la construcción, ¿verdad? Porque reducimos el tiempo en la colocación de obra falsa, reducimos el tiempo que nos lleva a colocar las viguetas y las bovedías, ¿verdad? Y nos reduce el tiempo al final de los materiales o los parales que utilizamos, ¿verdad? Evita el uso de formaleta. Al final recuerden que la bovedía es la que nos sirve como formaleta, ¿verdad? O molde, si lo queremos llamar de alguna forma, ¿verdad? A la hora para recibir nuestro concreto, ¿verdad?
Control efectivo de los inventarios. Al final, este es algo importante también porque recuerden que normalmente las losas prefabricadas se cuantifican y se da un kit, ¿verdad? Entonces el kit de materiales le tiene que servir al cliente, ¿verdad? No sucede o no debería de suceder que al final de la hora le haga falta material, ¿verdad? Entonces pasa muchas veces con hacer algo tradicional, ¿verdad? Se cuantifica y después piden más material, ¿verdad? Porque no se cuantificó bien, ¿verdad? Entonces, esa es una de las ventajas. Reduce la merma y desperdicios, como les repito, como es un kit, ya el kit está considerado y está contemplado para el, el, el proyecto que se esté viendo, ¿verdad? Entonces, al final ahí reducimos el tema de merma y desperdicios y al final reducimos el costo de mano de obra por toda la reducción que tenemos en el trayecto, ¿verdad? En la reducción del tiempo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto sería con respecto a los beneficios. Eh, Como les digo, al final de estos beneficios son los argumentos de venta que podemos tener para nosotros ofrecer este producto, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poquito de buenas prácticas de instalación, que normalmente cuando hemos dado capacitaciones de losa o recibimos capacitaciones de losa, normalmente no miramos este punto y es un punto importante, ¿verdad? Los productos pueden ser los mejores del mundo, pero si no se tiene una buena instalación o se tiene malas prácticas o malas situaciones en obra, igual puede ceder el producto, ¿verdad? Entonces es importante a la par de tener un buen material, tener buenas prácticas o no cometer errores al momento de las instalaciones, ¿verdad? Y de algo que normalmente no se habla es del paraleado, ¿verdad? Nosotros aquí les presento una imagen de algo ideal, ¿verdad? Normalmente por tema de tiempo y de costo a veces no toman en consideración algunas cosas, ¿verdad? Pero debemos considerar los parales, ¿verdad? O los tendales. Tenemos los puntales o parales, ¿verdad? Es importante a veces también poner estas cuestiones de acá, ¿verdad? Al final, recuerden que la obra falsa es la que nos va a ayudar a que las viguetas y la losa que nosotros coloquemos resistan todo el movimiento y resistan la fundición a la hora de colocar el topping de concreto, ¿verdad? Entonces, es importante tomar en cuenta eso, ¿verdad? También es importante colocar estos arriostres, ¿verdad? Al final, esto nos fortalece, digamos, el carril de parales que tengamos en la misma línea, ¿verdad? Estos cruzados nos ayudan al movimiento lateral de los parales que puedan tener, ¿verdad? Y también tenemos estas crucetas. Estas crucetas al final lo que nos hace es que no sea nuestro tendal, ¿verdad? Y también tenemos estas bridas, que al final sería como la parte ideal, pero normalmente solo colocan estos dos de acá, ¿verdad? Y uno de los más importantes, pensaría yo, es el polín o tablón. Muchas veces o en algunas ocasiones ha habido inconveniente a la hora de la fundición porque no le ponen o no tiene un área buena de contacto el paral al momento de recibir la carga, ¿verdad? El suelo. A veces los albañiles tienen todavía tierra en esta parte suelta y no el paral lo que hace es enterrarse a ese suelo inestable, ¿verdad? Entonces, que un paral se hunda es algo crucial para que no se nos caiga la losa al final a la hora de colocar nuestro concreto, ¿verdad? Entonces es siempre importantísimo que tengan una buena superficie de contacto nuestros parales al suelo para que hagan su función, ¿verdad? Porque si al final no tienen una superficie estable, no nos va a hacer la función que nosotros necesitamos el paral al momento de recibir el concreto, ¿verdad? Entonces ese es un tema muy importantísimo, que sería siempre, los reclamos muchas veces vienen por este tema, ¿verdad? Entonces deberíamos de considerar
estos puntos, ¿verdad? Aquí les presento una información importantísima, ¿verdad? De acuerdo a la vigueta que estemos utilizando, así es el espaciamiento de los parales que necesitamos como mínimo, ¿verdad? En cuanto a la vigueta reforzada, el espaciamiento en el sentido de las viguetas, es decir, la medida de este paral para este paral no debe exceder el 1.50, ¿verdad? Esa es la medida como máxima que deberían de tener los parales, ¿verdad? Si el cliente viene y lo pone un poquito más pegadito, estaría formidable en el caso de la vigueta reforzada. Y en el otro sentido, podríamos utilizar 1 metro, es como lo estándar y lo aceptable, digamos, ¿verdad? Y recordándole siempre, como les decía, colocar siempre nuestro marco o en el contorno completo de la obra, ¿verdad? Aquí más adelante les tengo un detallito donde muestra que al final lo que nos hace en la modulación, inicia de modulación, es recibir la bovedía, ¿verdad? Y como les decía, es importante siempre ponerlo como seguridad porque no sabemos la resistencia del muro en sí, ¿verdad? Si no lo pusiéramos al momento de que nosotros coloquemos la bovedía y colocamos la fundición en la parte de topping, toda la carga se va a transmitir a los muros, ¿verdad? Entonces, puede haber en algún momento que un muro ceda y podamos tener inconveniente al momento de la fundición. Entonces, siempre se recomienda realizar paraleado a todo el contorno, ¿verdad? Perdón. En el caso de la vigueta pretensada, por sus mismas características y su fabricación y todo lo que conlleva la vigueta pretensada, los parales en el sentido de la vigueta, digamos, no puede exceder los 2 metros, ¿verdad? Entonces aquí ya necesitamos un poquito menos de parales, ¿verdad? Podemos trabajar siempre con los mismos 2 metros, podemos trabajar 1.20 en este sentido, ¿verdad? Como máximo. 1 metro sería como lo ideal si el cliente les consulta, ¿verdad? Algo importante también es considerar el grosor de los parales, ¿verdad? Estos como mínimo deberían de ser de 3 pulgadas para que de verdad nos sirvan de parales o que nos sirvan de refuerzo o que nos reciban todo el peso que lleva, ¿verdad? En algunas ocasiones han habido inconvenientes porque ponen de 2x2 estas cuestiones, ¿verdad? Entonces, y en algunos casos los techos son muy altos, entonces al final ya no compensa el grosor del paral, ¿verdad? Entonces ahí podemos tener inconveniente de que nuestra obra falsa al final ceda, ¿verdad? Entonces es importante considerar este tema. Y como les decía, la vigueta TI es súper formidable al final porque nos reduce o nos aumenta el largo, ¿verdad? O la separación de los puntales. Como vieron ustedes en la fotografía que les enseñé, puede ser de 2.80 hasta 3 metros podemos tener de luz y sin necesidad de puntales intermedios, ¿verdad? En algunas ocasiones es bueno también como buena práctica por colocarle un carril, pero ya con menos parales, ¿verdad? O a distanciamiento en este sentido, los parales más larga la distancia, ¿verdad? Solo como por seguridad. Les recuerdo también que en la vigueta TI tenemos la tapadera rigidizante, entonces eso nos permite que en medio, si nosotros quisiéramos en esta luz no poner nada porque no es necesario colocar el tablón que nos va a recibir la fundición del concreto, ¿verdad? Entonces, esas serían como los parámetros o las medidas que debemos de considerar al momento de nosotros recomendar algún paraleado, ¿verdad? Que al final los clientes siempre preguntan, ¿verdad? Para el momento de ellos calcular o cuantificar la madera que van a necesitar, ¿verdad?
Entre las buenas prácticas o las cosas que debemos de considerar es que la vigueta siempre debe de tener un apoyo mínimo de 2,5 centímetros sobre la viga o muro de carga. Puede ser un poquito mayor dependiendo de las condiciones, ¿verdad? Normalmente este 2,5 centímetros es el recubrimiento que tienen que tener las soleras o las vigas como mínimo, ¿verdad? Entonces, básicamente es por eso la medida, ¿verdad? Al momento de la colocación de la vigueta, así como se muestra aquí en esta fotografía, es importante utilizar una bovedía como escantillón a los extremos. ¿Eso qué significa? Es que nosotros empezamos con bovedía, ponemos vigueta, ponemos una bovedía a los extremos para ir haciendo el espaciamiento, ¿verdad? Y luego, si nosotros hacemos esto al inicio, es un poquito más práctico y más fácil el rellenar con bovedía, ¿verdad? Es algo también importante que no les había mencionado. En el tema del paraleado, en la vigueta pretensada, recordemos que la vigueta pretensada nos muestra o nos presenta una contraflecha. En algunas ocasiones los albañiles vienen y colocan la obra falsa a la altura de la contraflecha, cosa que no debería ser. La obra falsa siempre debería de tener la altura o el nivel de nuestra obra terminada, ¿verdad? O de nuestro cielo que nosotros queramos, ¿verdad? Ya la vigueta, al momento de nosotros colocar la bovedía y fundir, debe de llegar a la obra falsa, ¿verdad? Entonces es importante también hacer mención a eso, ¿verdad? Porque al final, si no, después les va a quedar una parte abovedada y ya les va a consumir un poquito más de material la parte de abajo del acabado de la losa, ¿verdad? En el caso también es importante tomar en cuenta que entre el despacho, toda la bovedía que nosotros despachamos, hay unas que llevan una tapadera en la parte de los agujeros. Es importante siempre esa, a medida que se pueda o que la tengamos ahí a la mano, colocarla en donde van los rigidizantes, ¿verdad? Al final la parte de los rigidizantes es donde va a recibir concreto a la hora de la fundición, entonces para que no se nos cuelen los agujeros el concreto es importante utilizar esas bovedías en esas áreas, ¿verdad? Tanto en la parte de acá de la solera o del apoyo, como en los rigidizantes, ¿verdad? O si no, pueden ellos o deberían de tapar esos agujeros ya al momento de hacer la fundición, ¿verdad? Es importante también, nosotros siempre que vendemos una losa prefabricada, siempre entregamos un planito de la guía, ¿verdad? Al final, con ese plano es con que se cuantifican los materiales, ¿verdad? Entonces es importante siempre, es importantísimo que cuando ustedes compren una losa prefabricada, se les mande el planito y ustedes trasladárselas al cliente, ¿verdad? Porque han habido ocasiones que al final el maestro viene y tiene el material en obra y no tiene el plano de guía. Entonces él viene y empieza a colocar la vigueta como él considera prudente y al final hace cortes y modifica la orientación de las viguetas y al final va a tener un área donde le va a sobrar de una medida y le va a hacer falta de otra, ¿verdad? Entonces es importantísimo que siempre traslademos cuando vendamos una losa el planito al cliente, ¿verdad? Si se puede dar impreso con todo y su facturita, estaría súper, ¿verdad? Para que ya él pueda entregar el planito auxiliar al albañil, ¿verdad? Y siempre considerar también dónde lleva rigidizante y ahí en el plano va indicado, ¿verdad? Aquí más adelantito vamos a ver el tema de los planitos para que sepamos leerlo, ¿verdad? Y dar la recomendación al cliente, ¿verdad? Y algo importantísimo entre las buenas prácticas de la instalación de la losa prefabricada es nunca caminar sobre la bovedía, ¿verdad? Aquí les muestro esta imagen que es como lo ideal, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, está toda puesta la bovedía y aquí tienen su pasadizo, digamos, de tablones, ¿verdad? Y ustedes ven aquí que el albañil lleva sus bovedías y va caminando sobre los tablones.
esto sería lo ideal en todas las obras, ¿verdad? En algunos casos no lo utilizan así. Entonces, si no se puede trabajar de esta forma, lo ideal es que nos paremos siempre en la vigueta, ¿verdad? Nunca en la bovedía. La bovedía no está pensada o no está hecha para resistir peso o carga puntual, ¿verdad? Al final, al momento de que nosotros fundimos o colocamos el topping, entonces se distribuye toda la carga, entonces no hay problema, ¿verdad? Pero al momento de nosotros utilizar de esta forma, eh, ya le colocamos una carga puntual a la bovedía y puede que se nos quiebre, ¿verdad? Entonces, han habido ocasiones que nos reclaman sobre ese tema, pero no es que la bovedía no sirva o no vaya bien, ¿verdad? Denme un momentito, solo voy a conectar mi computadora. Ahí estamos. Entonces, no es bueno siempre porque en algunas ocasiones también en el movimiento, en la descarga, en el movimiento en obra, se pueden llevar fisuritas, ¿verdad? Entonces al final viene alguien pesadito y se para y se puede ir la bovedía, ¿verdad? Entonces es siempre importantísimo recomendar este tema, ¿verdad? No pararse sobre las bovedías, sino sobre las viguetas, o lo ideal, colocar tablones para ir caminando en ellos, ¿verdad? Es importante también siempre tener consideración y cuidados al momento de la instalación, ¿verdad? Al momento de nosotros hacer las instalaciones, también se recomienda o lo ideal sería que se coloque dentro de las bovedías, ¿verdad? Y al momento de nosotros necesitar poner alguna plafonera o algún tipo de cuestión eléctrica, podemos retirar la bovedía, colocamos un tabloncito, ponemos nuestra caja y no hay problema, ¿verdad? Entonces, siempre también es importante dar una revisadita antes de la fundición, cosa que yo considero que todos hacen, pero siempre no está de más hacer mención, ¿verdad? De colocar o de revisar la obra falsa siempre antes de colocar el concreto, ¿verdad? Para que no haya ningún inconveniente a la hora de la fundición. Bueno, entonces hasta aquí llegamos con el tema de los beneficios, de las cosas importantes que nosotros debemos de tomar en cuenta siempre. Y ahora vamos a un punto importantísimo también para cuantificar o cotizar, ¿verdad? Tenemos como cosas mínimas, digamos, que necesitamos al momento de que ustedes nos soliciten alguna cotización que debemos de tener, ¿verdad? Con algunos de ustedes ya se trabaja o trabajamos losas por metro cuadrado, ¿verdad? O considerando el área, ¿verdad? Nada más. Esa es una forma rápida para atender al cliente. Ahí sí que tener una respuesta rápida para el cliente, ¿verdad? Entonces debemos de tener, al momento de que queramos cotizar por metro cuadrado, se puede, siempre y cuando nos den el área de la losa a cubrir, incluyendo los apoyos. En algunas ocasiones nos dan, por decirles algo, el ambiente mide 3 por 4 y nos dicen, mira, necesito 12 metros cuadrados, pero esa es solo el área interna, ¿verdad? Nosotros necesitamos siempre tener el área completa, ¿verdad? Entonces, en este caso de 4 por 3 serían 430 por 330 si le sumamos los apoyos, ¿verdad? Entonces, ahí fácilmente tenemos 14 metros 19, ¿verdad? Entonces, es importantísimo que si vamos a trabajar con respecto a áreas, siempre tomemos en consideración eso, ¿verdad? Para que no haya alguna modificación a la hora de que ustedes me trasladen las medidas o el planito ya para hacer la cuantificación, ¿verdad? El área la podemos trabajar y la podemos dar precios por metro cuadrado, pero siempre es importantísimo que
al momento de que se venda la losa, tener las medidas nosotros, porque ya con eso nosotros especificamos o desglosamos todo el material, ¿verdad? Además, cuando tenemos medidas o nos mandan planitos, en algunas ocasiones nos mandan planos a mano o nos pueden mandar planos con AutoCAD así bien hechos, pero es importantísimo siempre que traiga las medidas de los ambientes. En algunas ocasiones solo nos ponen una medida de un lado y ya no me ponen medida del otro, y entonces ahí ya eso implica a veces o hacemos una cuadradora, dijera aquel, ¿verdad? O nos tardamos un poquito más o no podemos hacer la cuantificación, ¿verdad? Entonces es importante que al final, cuando ustedes tomen un planito ¿cómo se llama? Para cotizar, siempre revisen esa parte, ¿verdad? Que tengan las medidas, que nos indiquen las medidas, si son medidas internas o son medidas externas, porque al final esas medidas son las que nos van a determinar el largo de la vigueta, ¿verdad? Si ustedes me mandan 4x3 y nada más, yo puedo asumir y venir y cotizar como medidas internas. Normalmente es mejor tomar medida interna, no externa, ¿verdad? Porque mandaríamos viguetas más largas, ¿verdad? Pero el mandar viguetas largas implica que la losa va a salir con un precio que no es el adecuado, ¿verdad? Puede salir un poquito más elevado. Entonces es importante que cuando nos compartan medidas, como les repito, sea un dibujito a mano o sea un plano ya formal, digamos, ¿verdad? Siempre debemos de considerar y tomar en cuenta que nos indiquen las medidas de los ambientes, largo y alto, ¿verdad? De los ambientes, para nosotros hacer la cuantificación de la mejor forma, ¿verdad? También es importantísimo considerar el grosor o el peralte que se necesita la losa, ¿verdad? Normalmente los clientes ya tienen definido ellos o la solera, ¿verdad? Que van a hacer, el tamaño de la solera, entonces en base a eso podemos nosotros trabajar. Cuando ustedes no nos especifican esa parte, podemos nosotros tomar en consideración trabajar con bovedilla de 10 porque va a ser más barata, ¿verdad? Y la losa, de acuerdo a la medida de la vigueta más larga, podemos trabajarla con bovedilla de 10 o bovedilla de 15, dependiendo de cómo sea, ¿verdad? Pero en algunas ocasiones trabajamos por gusto porque no tenemos la información de inicio, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes a la hora de tomar un planito o tener una losa, siempre soliciten esa información, ¿verdad? El grosor o el peralte que necesite. Otra cosa importantísima que nos ha pasado es que nos indican la utilidad que se le dará a la losa o si la losa va a necesitar algo especial, ¿verdad? Tan fácil como los tinacos, ¿verdad? Los tinacos es importantísimo que siempre nos indiquen o le pregunten al cliente si es techo final o es entrepiso. Miren, no le va a colocar tinaco en ningún lado porque si hablamos de en la charla anterior, ¿verdad? Un tinaco le puede aplicar o generar carga puntual a una losa bien grande, ¿verdad? Dependiendo del tamaño del tinaco, ¿verdad? Pero es un peso representativo e importante, ¿verdad? Entonces, siempre al momento de nosotros tener una losa es importantísimo ver esa parte, ¿verdad? Porque se puede ir nada más la losa carga normal, ¿verdad? De 200 kilogramos y ya el cliente le pone un tinaco y ya hay un riesgo ahí, ¿verdad? Entonces es importante que al final nosotros asesoramos a los clientes. Entonces es importante siempre tener en cuenta ese tema, ¿verdad? O si es algo puntual, ¿verdad? Si ustedes me mandan un cuadrito de 4x3, yo asumo que es un cuarto y resulta que es una cisterna y va enterrada y van a echar unos 50 centímetros de tierra, ¿verdad? Entonces al final, ahí ya las condiciones cambian, ¿verdad? Como vimos en las diapositivas anteriores,
ya ahí el cálculo es diferente, ya se tiene que considerar cargas diferentes y el diseño ya varía, ¿verdad? Entonces, es importante siempre que tomemos en cuenta eso, ¿verdad? La utilidad, si es una losa normal o si es una losa especial, ¿verdad? Para una cisterna va a llevar un tinaco, va a llevar tierra, va a llevar un carro encima, como les decía, se puede trabajar para parqueo incluso, ¿verdad? Entonces, para que nosotros al final demos una solución correcta, ¿verdad? Y es importante también otro tema, la posición de vigas de carga, ¿verdad? En algunas ocasiones no trae dónde traen las vigas, entonces nosotros asumimos dónde apoyar los muros, ¿verdad? O en algunos casos, según sea el caso, ¿verdad? Al final, nosotros podemos colocar una viga o recomendar dónde poner una viga, pero a ciencia cierta no sabemos si nosotros vamos en obra a tener apoyos, ¿verdad? Entonces es importante siempre que el cliente nos dé especificar ahí en el planito, como le repito, no importa que sea a mano, ¿verdad? Pero siempre es importante que nos coloquen ahí en dónde van a tener las vigas, ¿verdad? Para que nosotros consideremos eh, la posición de las viguetas, ¿verdad? Normalmente las viguetas se cargan en el sentido más corto, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Si ellos necesitan o porque el refuerzo de los apoyos en el sentido corto no es tan como muy apropiado, si ellos necesitan cambiar el sentido, también es importante saber ese dato, ¿verdad? Para que ya a la hora que nosotros modulemos y cuantifiquemos, ya tomemos en consideración esos temas, ¿verdad? Entonces, esas serían la información que nosotros necesitamos para poderles responder eh, con un planito. Y ya terminando ya el último tema, les puse esto de acá para que nosotros sepamos qué significa cada cosa, ¿verdad? Al final ustedes me presentan o me trasladan un planito a mano. Normalmente nosotros devolvemos un planito similar a este, ¿verdad? Entonces acá va la especificación de todo, ¿verdad? Acá nosotros colocamos qué tipo de vigueta estamos trabajando, ¿verdad? Si es vigueta pretensada, vigueta reforzada o vigueta pretensada TI, ¿verdad? Manejamos el área que nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Esto al final a ustedes les sirve para la cotización específica de ustedes, ¿verdad? Este ya es tema interno, pero ponemos la cantidad de rigidizante que tenemos, colocamos la carga viva que estamos trabajando, el peralte de la losa que estamos trabajando y el armado del rigidizante, ¿verdad? Este tema le sirve al albañil a la hora de tener ya el material en obra. Según estos parámetros es que nosotros cuantificamos todo el material, ¿verdad? Entonces, si ya cambian algo en obra, ya se complica porque ya no va a cuadrar, ¿verdad? En cuanto a la modulación, nosotros siempre modulamos con estas flechitas, ¿verdad? Esto nos indica el sentido de la vigueta. Por eso les decía yo, no es lo mismo de que yo les mande este material y que el albañil tenga esta guía y que lo coloque en este sentido, a que él venga y estas las ponga acá y las corte, ¿verdad? Entonces es importante ese dato. Nosotros normalmente siempre le colocamos cuántas viguetas y la medida de las viguetas que requerimos en ese ambiente, ¿verdad? Y esta línea punteada lo que nos dice es que en esta parte nosotros consideramos el rigidizante, ¿verdad? Recuerden que el rigidizante es la costillita que va en el sentido contrario, ¿verdad? A las viguetas. Entonces, esto es lo que nos indica en dónde colocamos rigidizante. Si nosotros en el planito, así como en esta parte de acá, no tenemos esta línea punteada, es que no requiere por la medida, ¿verdad? Entonces, ahí no necesitamos rigidizante, ¿verdad? Este tema también es importante a la hora de la cuantificación de la madera del cliente, ¿verdad? Porque si nosotros le especificamos que esto es el rigidizante o que tenemos estos métodos lineales de rigidizante, ya con eso ellos verifican cuántos tablones pueden tener para colocar a la hora de recibir el concreto, ¿verdad? Y algo más que lleva los planitos es esta notación. Esta notación
nos indica la cantidad de bastones. Ya hablamos de los bastones la sesión anterior, pero para recordarles, el bastón no es nada más que un pedazo de varilla de un diámetro determinado que nosotros le colocamos a la losa para refuerzo de, ¿cómo se llama? De la condición de la losa, ¿verdad? Eh, Según sea la condición, el largo de la vigueta, la posición, así va el espaciamiento. En el lado donde no indicamos, no lleva ningún tipo de bastón, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, no lleva por el largo de la vigueta y no lo requiere, ¿verdad? Pero en este lado, sí por la medida de 420, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué nos dice? Que necesitamos un bastón de 1,50, 1 metro para esta losa y 50 centímetros para la parte de arriba, espaciada a cada 25 centímetros. ¿De qué diámetro? Aquí dice un diámetro de 6,2 milímetros a cada 25 centímetros. Entonces nosotros venimos y contamos 25 centímetros, ponemos un bastón, un bastón, un bastón, un bastón, ¿verdad? Entonces, eso es importante también mencionarlo. Algunos albañiles no lo toman, ¿verdad? Entonces es importante porque los bastones se consideran en el diseño, ¿verdad? Entonces si nosotros obviamos algo, puede haber alguna situación mala a futuro, ¿verdad? O podemos tener inconveniente a la hora de que ya se funda toda la losa, ¿verdad? Entonces es importante tomar en consideración estos datos, ¿verdad? Entonces, aquí les presento algunos detalles, ¿verdad? En la sesión anterior estaban consultando sobre eso, cómo iban, ¿verdad? Normalmente en los planitos ustedes pueden ver también esta flechita. Esta flechita lo que nos indica es un inicio de modulación. ¿Y qué es un inicio de modulación? Es esto, básicamente, ¿verdad? Que nosotros iniciamos con bovedía y seguimos con vigueta, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí empezamos con bovedía, vigueta, bovedía, vigueta, y aquí ya tendríamos que hacer algún corte en la bovedía, ¿verdad? Entonces, para esto, como les digo, esto es como la guía, porque al final, en base a esto es que nosotros cuantificamos, ¿verdad? En este caso, como es cuadrado, no nos afecta si lo ponemos al inicio o al final, pero en losas, cuando hay una cuchilla, por ejemplo, es importante respetar eso, ¿verdad? Porque si nosotros agarramos en el sentido contrario y la cuchilla viene por acá, entonces ya aquí ya se nos complica el asunto con el largo de las viguetas, ¿verdad? Entonces es importante que me hacer mención de que esto lo que nos significa al final es un inicio de modulación. Y el inicio de modulación es esto de acá, ¿verdad? Tenemos nuestro muro, nuestra bovedía y empezamos con bovedía vigueta. Esto es sea bovedía de 10, bovedía de 15, el detalle es el mismo, ¿verdad? Y aquí les coloqué esto, siempre recordándoles que es importante colocar un tabloncito o al menos un tendal y un paralito, ¿verdad? Para cargar la bovedía, ¿verdad? Porque igual, si vienen y meten mucho la bovedía, puede que nos afecten la modulación al final, ¿verdad? Entonces es importante tomar en cuenta eso, ¿verdad? Aquí tenemos nuestra bovedía vigueta, nuestra electromalla y nuestro apoyo, ¿verdad? O nuestra solera corona. Esta es una vigueta discontinua. Básicamente tenemos aquí en esta parte de acá los 2,5 centímetros que va cargado el muro, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Aquí siempre lleva su tendalito, su paralito, ¿verdad? Y en el caso de la luz y según el plano podemos tener un bastón, ¿verdad? El bastón debería ir en este sentido y debería ir anclado de esta forma, ¿verdad? Sería la línea más gruesa, ¿verdad? Tenemos nuestra solera y la anclamos a nuestra solera el bastón. El bastón normalmente lo trabajamos de L cuartos. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos nuestra luz y la dividimos dentro de 4 y esa sería el largo de nuestro bastón. Por eso es de que ustedes ven en esta parte la luz dividido 4 y así es como se define la longitud del bastón, ¿verdad? En algunos casos, nosotros normalmente siempre consideramos trabajar los bastones en múltiplos de 6
para que nos salgan bastones completos de una varilla, ¿verdad? Para que no haya mucho desperdicio a la hora de armar los bastones en obra. Acá tenemos también un detalle importante, cuánto es lo máximo que puede tener la bovedía y cuánto puede ser lo mínimo, ¿verdad? Lo mínimo debería ser la mitad, ¿verdad? Ya después deberíamos de, de fundir, ¿verdad? O ya ver otro tema, pero este sería como el máximo y el mínimo que tenemos en la bovedía. Y este sería otro tipo de detalle cuando la bovedía ya nos queda, ya no nos llega y acá normalmente la pastilla de la vigueta tiene 12 centímetros, entonces lo máximo que puede ser esto es 11 centímetros por eso mismo, ¿verdad? Porque ya con 12 centímetros la vigueta se nos mete 1 centímetro, entonces ya afecta nuestro remate o nuestra solera corona, ¿verdad? Entonces lo máximo que puede ir de fundición son esos 11 centímetros, ¿verdad? Aquí tenemos el detalle del apoyo de viguetas continuas, es cuando en un mismo muro vamos a cargar viguetas en el mismo sentido, ¿verdad? Entonces, este sería el detalle para el ejemplo que les di de la losa anterior, ¿verdad? Este sería el bastón, se comparte de acuerdo a la medida que especifique el plano, ¿verdad? El diámetro que especifique también el planito y se debería de colocar en este sentido, la malla y luego el bastón, ¿verdad? Y este sería el detalle de muro tabique que les decía al inicio, ¿verdad? Esto lo podemos nosotros trabajar y dejar previsto siempre y cuando tengamos el plano del primer nivel y sepamos que van a trabajar en el segundo nivel. En algunas ocasiones nosotros hacemos la modulación de la vigueta del primer nivel en función del segundo nivel, ¿verdad? Ponemos a cargar muros y tratamos de evitar muros que estén directamente en la losa y podemos trabajar esta doble vigueta, como les decía, ¿verdad? Entonces esta doble vigueta me da la capacidad de soportar el murito tabique, haciendo la salvedad, ¿verdad? Muro tabique que al final no vamos a poner a cargarlo en el segundo nivel, ¿verdad? Si este muro eh, fuera ya muro de carga, entonces definitivamente en este punto deberíamos de colocar una viga, ¿verdad? Ya este no nos hace la función, no nos soportaría la carga, porque ya debería de considerar la carga del muro y la carga del techo que va a tener en la parte de arriba, ¿verdad? Entonces, este es el detalle. Podemos trabajar para muros tabiques si es en el sentido de la vigueta de esta forma, o podemos trabajar un doble rigidizante si es en el sentido contrario de la vigueta, ¿verdad? Entonces, el detalle sería igual, ¿verdad? Una doble armadura para cargar el, entonces, ahí estaremos bien con el tiempo al final. Vamos a dar tiempo para preguntas, ¿verdad? Si tienen alguna duda para, para resolverlas ahorita. Espero yo que sean muchas, ¿verdad? Y que, como les decía, al final pregunten todo lo que quieran, porque al final si no preguntamos no aprendemos, ¿verdad? Muchas gracias, Carlos. En este momento pasamos a la sección de preguntas. Por favor, pueden levantar la mano en las reacciones que aparecen en la pantalla de Zoom para pedir la palabra. Dar el micrófono. Ahorita tengo a Luis Colindres. Luis Colindres, por favor, adelante con su pregunta. ¿Puede habilitar su micrófono, por favor, Luis? Bueno, vamos a pasar al siguiente. Tengo a Rudy. Rudy, en este momento le activamos el micrófono. Hola, Rudy. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Solo ahí tengo un par de consultitas así breves. ¿En cuánto Contame. tiempo se entregaría una cotización
y el tiempo de entrega. Creo que tengo entendido que la mayoría de viguetas hay en stock, ¿verdad? Ajá. Buena Entonces, pregunta. Fíjate que en cuanto a ¿cómo se llama? A respuesta de cotizaciones, como les decía, podemos trabajar. La forma más rápida y eficiente de trabajar, digamos, es trabajar por metro cuadrado. Podemos trabajar de esa forma, ya yo te doy un precio y ya te la trasladas a tu cliente. Ya si el cliente se interesa y te la compra, ya podemos hacer la modulación, ¿verdad? Si es así, podemos trabajar la cotización dependiendo, ¿verdad? Pero puede ser el mismo día, ¿verdad? No habría inconveniente porque la cuantificación del área es mucho más rápida, ¿verdad? Mientras que si trabajamos una modulación, ahí ya dependerá de qué tanto trabajo haya, ¿verdad? Entonces ahí ya podemos tardarnos un par de días o un día o 2 días, ¿verdad? Para poderte dar el dato, ¿verdad? Entonces eso sería en cuanto a, a tiempo de entrega de cotización. Ahora, en cuanto a tiempo de entrega de material, normalmente nosotros no tenemos stock, ya que manejamos viguetas de 5 en 5. Las viguetas pretensadas y la TI se maneja de 5 en 5. La vigueta TI se trabaja de 20 en 20. La vigueta TI normalmente tenemos stock en la planta de Azacualpía y en la planta de Xenacoj, ¿verdad? La limitante es la medida, ¿verdad? De 380. En cuanto a la entrega de material, esa puede ser más rápida, ¿verdad? Puede ser de un día para otro, dependiendo de la cantidad de material que necesitas para tu losa, ¿verdad? Ahora, en cuanto a tiempo de entrega, cuando es una vigueta TI o una pretensada, estamos trabajando de 5 a 8 días máximo. Este tiempo variará de acuerdo a la cantidad de losas que tengamos fabricando, ¿verdad? Entonces, pero no debería de exceder ese tiempo, ¿verdad? Gracias. Vamos ahora con una pregunta de David Castañeda. Voy a activar micrófono, David, por favor. Sí, buenas noches. Solo con una duda con respecto al tema del traslado. Supongamos que en una mala manipulación de las bovedías, pues se quiebren, no sé, 10, 12 o X cantidad y ya desajustamos el kit. ¿Se prevé eso? Ok, gracias David. Buena pregunta. Al final, fíjate que nosotros en cuanto a en la cotización o en la cuantificación, siempre se prevé esa merma, ¿verdad? Recordemos que la bovedía es de un material de 25 kilogramos, es tipo block, digamos, de poma. Entonces, con nuestros caminos de Guatemala se pueden fisurar, al momento de la descarga se puede caer alguno y todo. Entonces, siempre se prevé una merma. La merma más o menos anda por un 1%, 2% más o menos en cuanto a cantidad de bovedías, ¿verdad? Para que no tengan inconveniente a la hora de que llegue el material, ¿verdad? Y también porque ya en obra también se pueden quebrar después de nosotros haber entregado, ¿verdad? Entonces, para que ya al momento de que el cliente esté fundiendo y no le haga falta, siempre se considera esa merma. Entonces, habría que considerar la cantidad de bovedías que se quieren en un viaje, ¿verdad? Pero siempre va esa merma, como te digo. Y podemos trabajar también el reclamo de esas bovedías quebradas con ese tema, ¿verdad? Que siempre se incluyen y van consideradas unas demás para eso, ¿verdad? Gracias. Pasamos a la siguiente pregunta de María Teresa Oso. Vamos a activar micrófono. María Teresa, por favor. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Mucho gusto. Disculpe, tengo una duda. A ver. ¿Qué pasa con las remodelaciones? Porque, por ejemplo, tengo una obra construida ya con productos de Mega, con vigueta pretensada, en un garage que mide aproximadamente 6 por 7. Ese garage está construido con esta viga y encima se le quieren poner 2 habitaciones porque el cliente quiere remodelar. Sin embargo, dada la magnitud del área, ¿verdad? Que no tiene vigas, perdón, que no tiene columnas
en la parte de adentro. ¿Qué tipo de tabiques se podrían colocar para que la viga pretensada ya existente no sufra ninguna fisura o ningún daño? No sé si me explico. Sí, claro que sí, María, mucho gusto. En este tema habría que considerar dos cosas. La primera, podríamos nosotros ver la modulación del entrepiso, digamos, para tener un poquito más de noción dónde están ubicadas las viguetas y cómo están, cómo se llaman. Lo ideal para no tener inconveniente es que ese muro tabique sea de tabla yeso, ¿verdad? Con un tabla yeso no hay problema, ¿verdad? Porque al final no va a ser una carga muy elevada para recibir la losa, ¿verdad? En algunas ocasiones cuando se tienen los muros ya después, ¿verdad? Que no se prevé, en algunas ocasiones es necesario colocar algún tipo de viga en la parte de encima de la losa, ¿verdad? Pero ya es un poquito más complicado. Entonces, lo recomendable en este caso sería trabajar con tabla yeso. Entonces, así se evita inconvenientes y podría replicarse la losa del entrepiso en la losa de techo, ¿verdad? Siempre con la misma luz y la misma disposición para que siempre tengamos las mismas columnas y los mismos apoyos, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Ok, a la orden. Gracias. Vamos ahora con una pregunta de Francisco. Le voy a activar el micrófono, Francisco. Buenas noches. Mire, yo con la duda que tengo es sobre los peraltes. No sé qué es lo que qué son esos los peraltes. No sabes qué los peraltes. Mucho gusto, Francisco. Te voy gracias, a regresar aquí la presentación para explicarte los peraltes. Básicamente, el peralte de algo es la altura, si lo queremos ver de esa forma, ¿verdad? En este caso, cuando nosotros hablamos de peralte, hablamos de esta medida de acá, de 15 centímetros, de 20 centímetros. Podemos trabajar como peralte el alto o el grosor, ¿verdad? Que tenga verticalmente la losa, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de peralte de 15 centímetros, peralte de 20. Eso se refiere a la medida total que tiene la vigueta con la fundición, ¿verdad? Entonces, esa medida es a la que nosotros le llamamos peralte. Y sobre la merma, igual. Va, la merma, al final, cuando hablamos de merma en general, es como un excedente de algo, ¿verdad? Entonces, la merma no es nada más que una cantidad de material extra que nosotros estamos considerando para que al cliente no le haga falta, ¿verdad? O sea, la merma puede ser de bloque, incluso cuando vos vendés 1000 blocks, le podés poner una merma, ¿verdad? Podés ponerle un 1%, entonces le vas a mandar al cliente 1010 blocks, ¿verdad? 10 blocks de merma, o sea, sería como un excedente o un extra, ¿verdad? O algo más para evitar cualquier inconveniente, ¿verdad? Sí, y mire, sobre las cotizaciones, ¿eso a quién se lo solicitaría uno? Eso es directamente a tu asesor. Tu asesor tiene que responderte ahí con respecto a las cotizaciones, ¿verdad? No sé de dónde nos saludas. De Santa Elena. ¿Santa Elena? Santa Petén. Elena, aquí, Petén, sí. Ah, bueno, ¿cómo se llama la distribuidora? Salvaje. Ah, vaya, tu asesor en este caso es Leonardo. Ahí Leonardo. sí, ajá, ahí si querés colocarnos en el chat tu número y él se va a estar comunicando con tu persona ahí para dar su contacto, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Ajá. Bueno, sí, porque de eso nosotros estamos casi bien perdidos en eso. Sí, al final la idea de tomar dos módulos para este tema es por eso mismo, ¿verdad? Para que ustedes tengan las herramientas o el conocimiento, porque con las losas es donde hay mucho campo todavía que abarcar, ¿verdad? Sí, Ajá. sí. Ajá, bueno, gracias. Eso sería todas mis dudas. Gracias. Estamos, Francisco, mucho gusto. Gracias, Francisco. Vamos ahora con otra pregunta con Ronnie Bielman. Ronnie, en este momento el micrófono. Don Ronnie.
No le logramos escuchar, don Ronnie. Vamos a pasar a otra pregunta en este momento, en lo que logramos la comunicación con Ronnie Bielman. Aquí hay otra pregunta de Moisés Ríos. Vamos a habilitar micrófono a Moisés. Adelante, por favor. Buenas noches, don Carlos. ¿Qué dice don Moisés? Mucho gusto. Aquí mucho gusto, mire, le saludo de Huehuetenango. Mire, con una preguntita, viera que como está de moda la fabricación de casas prefabricadas con madera curtida. Ajá. Mire, me preguntó un cliente que hizo, al igual que Señor María, la anterior, que se hizo una casita con losa prefabricada. La pregunta del millón es, en lugar de usar tablayeso, ¿se puede usar madera madera curtida? Sí, no habría problema. Al Pesa final, menos, ¿no? sí, al final no le va a incrementar algún peso extraordinario, muy, muy fuerte, digamos. Entonces nos debería de resistir muy bien ¿cómo se llama? La losa prefabricada, ¿verdad? Siempre tomemos en cuenta que podemos colocar un muro sobre la losa siempre y cuando ésta no vaya a cargar el techo arriba, ¿verdad? Porque cuando ya es así, entonces sí ya es necesario estudiar el caso o ver si se refuerza de alguna forma, ¿verdad? Pero en este caso, si es madera, no habría inconveniente. Puede funcionarle muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Volvemos nuevamente con Ronnie Bielman. Ronnie, le vamos a habilitar el micrófono. Nos indica, por favor. No sé si me escuchan. Buenas noches. ¿Qué dice don Ronnie? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Carlos? Sí, es que regularmente tenemos ya maestros de obra que son muy, muy buenos para los cálculos. Y nos hemos topado con que a veces llevamos una cantidad de bovedías y ellos vienen y dicen, bueno, pero me tendrían que traer tanto porque yo lo multiplico por 7.7. El metro cuadrado me tendría que traer 7.7 bovedías. Y resulta que a veces no va lo que ellos piensan que debería llevar. Y aunque uno sabe que ustedes pues, son responsables y cuando hay algún excedente en bovedías quebradas, pues lo reponen. Pero realmente estamos en lo correcto. Ustedes calculan que cada metro cuadrado lleva 7.7 o manejan otro tipo de fórmula. Gracias, don Ronnie. Básicamente ese es nuestro factor que utilizamos agarramos los metros cuadrados y ese es el factor que utilizamos para la cuantificación de las bovedías. En algunos casos cambiamos la mecánica, siempre utilizamos el mismo factor, pero cuando hay grosores de apoyos muy grandes, entonces ya nosotros reducimos un poco el metraje, digamos, para sacar la cuantificación de las bovedías, porque si consideramos los grosores muy grandes de apoyos, entonces puede haber mucha diferencia de bovedía, ¿verdad? Puede llegarle mucha bovedía de más. Entonces, pero básicamente ese es el factor que nosotros utilizamos para la cuantificación. Ahí en ese 7.7 ya va a considerar la misma que le decíamos hace un ratito, ¿verdad? Excelente, Carlos. Ok. Decías que precisamente ahorita estamos experimentando con una losa TI y la verdad que es muy buena esa losa. De hecho, usted sabe que estamos presionando ahí para que se entregara lo antes posible y creo que sí llegó a tiempo y es una de las cosas que yo he visto. La estamos colocando, digo, porque yo he visto cómo se colocan, la hemos colocado, entonces creo que es una gran ventaja de tener ahí. Pero el tiempo, sí, el tener 8 días esperando, creo que el albañil no, bueno, al final el albañil o el maestro de obra es el
quien lleva su tiempo, Es quien correcto. calcula su tiempo. Ajá. Y a veces nosotros no le decimos al cliente, mire, anticípese porque se tarda 8 días. Correcto. Pero ahí estamos, gracias por la razón amable. Gracias, don Ronnie. Y Ahí aprovechando estamos con la la duda. mención de don Ronnie, eso es importantísimo, ¿verdad? Cuando nosotros vendemos blog y sabemos del proyecto del cliente, sería magnífico que nosotros siempre le ofrezca para que luego no se esté corriendo, ¿verdad? Pero buenísimo. Gracias, Carlos. Muy amable. Vamos con otra pregunta. Voy a habilitar el micrófono de Josué. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les saluda Josué de Cobán. Mucho gusto, don Josué. ¿Qué tal? Mucho gusto. Pues fíjese con una pregunta sencilla, Ajá. pero que muchos clientes nos hacen. Ahorita que estamos promocionando lo que es la loza prefabricada, en cierta forma tratar de sustituir la tradicional, ¿verdad? Una Ajá. pregunta muy sencilla que a veces me ha costado responder. ¿El tiempo de vida que tiene una fundición o una obra hecha con loza prefabricada? Quizá, Fíjate que la cantidad... Ajá. perdón, Perdón. quizá podría variar, ¿verdad? Lo que usted decía al principio, ya me conecté un poquito tarde, pero alcancé a escuchar al momento de reducirle peso y todas estas cuestiones que son factores que posiblemente vengan a alargar la vida de un proyecto, ¿verdad? Pienso, no sé, pero me gustaría tener una respuesta concreta para poder brindársela a los clientes, ¿verdad? Y tener eso, decir, bueno, esto es lo que le dura, qué beneficios tiene, los pros y los contras, ¿verdad? Ya, fíjate que en cuanto a tiempo de vida útil, puede ser una vida útil bien grande. Básicamente, el tiempo de vida útil de algún material va en función muchas veces de la instalación también y de los materiales que se trabajen, ¿verdad? Por ejemplo, yo te puedo decir que una loza, nosotros fácil ya tenemos 25 años en el mercado y tenemos, si no mal recuerdo, unos 22 años o algo por ahí de vender losas, ¿verdad? Entonces, fácil como que la losa la puedan fundir mañana y al otro mes ya no te sirva por tema de los materiales que se utilizaron para el concreto, ¿verdad? Por decirte algo, ¿verdad? Porque al final todos los elementos que colocas son los que te van a garantizar o te van a dar esa capacidad o esa vida útil que vaya a tener el material, ¿verdad? Pero te podría decir que la vida útil es tan grande como una losa tradicional, de pronto, y si lo decís de esa forma, puede ser una forma más fácil para que el cliente se le quite el miedo, ¿verdad? De que te puede funcionar igual que la otra, ¿verdad? Porque es la otra la que él conoce, ¿verdad? Pero igual la tradicional está sujeta a la fundición o a los materiales o a la forma de instalación, ¿verdad? Entonces, podrías, no sé, se me ocurre de esa forma, ¿verdad? Trabajar esa situación. Muy bien, muchas gracias. Ok. Gracias, Josué. Vamos en este momento a activar el micrófono de César. César, adelante, por favor, con su pregunta. Buenas noches. Buenas noches, César. Buenas noches, les saluda César de Construfácil Cobán. Contanos. Mucho gusto. Mucho gusto. Solo con una pequeña consulta. Fíjese que en el sector de nosotros, pues normalmente han llegado clientes que, pues, como lo mencionaban al inicio, llegan con sus planitos así sencillos, hechos a mano. Ajá. Y en otro escenario, pues llega otro cliente en donde dice que necesita, pues, que se le haga la medición. Entonces la pregunta es,
bueno, debido a la situación que vive el país por la pandemia y todo eso, pues, supongo que las capacitaciones o las formas de compartir la forma de poder hacer la medición y el plano para hacer una cuantificación correcta, ¿habrá alguna forma, algún formato o algo que podamos utilizar ahora para poder, pues nosotros mismos como asesores de ventas, poder sacar la medida de la obra que necesita el cliente? Puesto que, por ejemplo, ahorita con esta información que nos han brindado, pues me ha servido bastante para tener argumentos para poder vender. Sin embargo, hay clientes que necesitan que uno le haga esa medición. ¿Habrá algún formato o algo que nos pueda ayudar en ese sentido? Fíjate que un formato como tal no tenemos en realidad. No podemos tener como un formato porque al final las obras varían de acuerdo a muchas cosas, ¿verdad? Los terrenos no son iguales siempre. Claro. Pero lo que te pudiera recomendar o decir es fácil, siempre necesitamos las dos medidas del ambiente, ¿verdad? La medida, ¿cómo te dijera? De largo y de ancho. El largo y ancho, hablemos, ¿verdad? Entonces necesitamos el largo y el ancho. A mi criterio y para estar más seguros, normalmente cuando el problema no es cuando es cuadrado, ¿verdad? Porque cuando es cuadrado tenemos dos medidas, ahí no hay problema, ¿verdad? Ya puedes hacer un dibujito con tu croquis y ponerme ahí las medidas, ¿verdad? De un lado 3 metros, del otro 4, y el ambiente de la par mide 2 por 3, por ejemplo. Si es cuadrado, no hay problema. Ya al momento que nos compartís a nosotros tu croquis o tu sketch, ya solo me indicas, son medidas interiores, el muro es de 15 centímetros, y entonces ya con nosotros, ya eso nosotros nos sirve, ¿verdad? El inconveniente considero yo cuando hay cuchilla, ¿verdad? O el ambiente es acuchillado. Exacto. Entonces ahí ya se nos complica. Pero podríamos, aparte, tendríamos que tener la medida de los 4 lados, ¿verdad? Y nos ayudas un montón para tener un dato certero si nos medís las diagonales, ¿verdad? De esquina a esquina. Entonces ahí lo que vamos a hacer, vamos a tener triángulos, digamos, entonces ya no hay pierde, ¿verdad? Si esta medida es de urna, ahí ya nos da la cuchilla, ¿verdad? Entonces para todos esa es una buena pregunta y un buen chivo, digamos, si lo queremos llamar de esa forma, de que cuando tenemos cuchillas podemos trabajar con las diagonales y ya con eso nosotros podemos sacar bien la cuchilla del ambiente y ya podemos proporcionar el largo correcto de las viguetas, ¿verdad? Para que la cotización no se nos eleve, ¿verdad? Porque fácil podría de nosotros agarrar la medida más larga y mandarte viguetas más largas, aunque no lo necesite, ¿verdad? Entonces, pero ahí se nos eleva un poco la cotización. Pero con el simple hecho de que nos mandes las diagonales, podemos trabajarlo mucho mejor, ¿verdad? Muy bien, le agradezco bastante, muy amable. Estamos a la orden. Vamos a finalizar con una última pregunta, Carlos. Tengo a Luis Colindres. Luis, le vamos a activar su micrófono en este momento. Buenas noches. Sí, don Luis, ¿cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Fíjese que yo por el momento estoy calidad con todo el tema, ¿verdad? Lo que pasó conmigo fue que levanté la mano para reportarme que ya estaba en la reunión. Ah, bueno. Así es. Excelente, pues ahí estamos a la orden. Cualquier cosita, igual vamos a mandar por correo, digo yo, Elena, los contactos de los asesores por región, digo yo. Claro que sí. Para que igual ustedes tengan ahí apoyo. En algunas ocasiones no conocemos a todos porque son muchas personas, ¿verdad? O a veces pasamos a la tienda y no podemos saludar a todos, pero vamos a aprovechar esta actividad para poderles compartir
los contactos de los asesores para que ustedes ya tengan más apoyo, ¿verdad? Inmediato, al momento que tengan algún proyecto o estén con un cliente, necesiten algún apoyo, pueden llamar a su asesor y ya el asesor les puede ayudar ahí estando con su cliente, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Carlos. Queremos agradecerles a toda su participación y comentarles que estaremos enviando el examen del segundo módulo por correo electrónico. Les recuerdo colocar el mismo nombre que colocaron al momento de registrarse para el diplomado. Invitarlos también a que continuemos con el diplomado técnico. Nuestro próximo módulo es el 17 de noviembre con el tema muros perimetrales. Les deseamos a todos que tengan una buena noche y de nuevo muchas gracias por su participación.